Ha sido curioso, la semana pasada mi familia regaló a mi papá un viaje a diferentes lugares de Alemania, de la ruta de Lutero. Y si os acordáis, yo empecé la serie, bueno, la empezó otra persona, pero cuando prediqué yo, os dije que Lutero decía que ser cristiano sin orar era más o menos imposible, lo voy a leer, ser cristiano sin orar es menos posible que vivir sin respirar. Y pudimos estar en la casa de Lutero, allí en Wittenberg, y en uno de los momentos no nos dejaron entrar adentro porque es el año de la Reforma y estaban haciendo reformas dentro de la casa, pero sí en el patio había una estatua de su mujer, y leyendo, los que habéis leído la biografía de Lutero, él dice que cuanto más tenía cosas que hacer, más tiempo dedicaba a la oración. Y yo estando allí, en esos momentos en los que la mente se te va, fuimos o muy de noche o muy temprano por la mañana, por el espacio de tiempo que podíamos disponer allí, pensé en los ratos que Lutero había estado dedicando a orar allí, en un patio, no sé, sería como esta sala, quizá un poquito más, pidiendo a Dios que le diera fuerza para todo lo que le venía por delante, ¿no? La oración, lo importante de la oración, y es lo que estamos compartiendo en estas semanas. En estos versículos de Mateo, capítulo 6, del 9 hasta el 15, el Señor Jesús nos explica cómo debemos orar. Yo creo que todos hemos hecho un poquito de resumen, pues si es la primera vez que nos acompañas o que escuchas sobre esta serie, pero hay tres grandes rasgos que se ven en el Padre Nuestro. Y eso coinciden todos los teólogos, todas las personas. Cuando lo leas vas a ver que no es nada nuevo ni innovador. Pero lo primero que vamos a ver en la oración del Padre Nuestro es adoración, alabanza, reconocimiento de quién es Dios. Empieza el Padre Nuestro diciendo cuando oréis, no sé cómo va a tratar, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Reconociendo quién es Dios, qué es lo que hace Dios, qué es lo que puede hacer Dios. La segunda cosa, y es la última, pero como no es la que voy a tocar hoy, es la petición. Y hemos hablado también de esto, ¿no? Nos encanta pedir, eso no nos olvidamos nunca, ¿no? Pedimos a Dios, tenemos la lista de la compra y más. No pude escuchar a Carlos la semana pasada, pero creo que hemos ahondado poquito en nuestras peticiones y cómo pedir a Dios. Y si no pasa nada, antes de acabar la serie lo haremos. Porque es curioso qué es lo que pide o lo que enseña Jesús a que pidamos. Pero ese no es el tema. ¿Y cuál es el tercer tema? El perdón, más concretamente la confesión. Versículo 12 y versículos 14 y 15. Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Versículo 13, que lo tocaremos la semana que viene, y salta el 14 y el 15, como volviendo al 12. Porque si perdonáis a otros sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a otros sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros las vuestras. Tela marinera, ¿eh? El primer domingo que yo prediqué sobre la oración, no sé si está aquí, pero una pareja me paró allí delante y me dijo, Dani, ¿quieres decir que Dios no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos a los demás? Y yo le contesté, ¿me puedes dar otra interpretación del texto? Es el único condicional en toda la oración. ¡El único! Solo hay un condicional en todos estos versículos acerca de nuestras peticiones. Y es, si tú perdonas, Dios te perdona. Si tú no perdonas, ¿alguien me puede dar otra interpretación de este texto? Pero no solo lo vamos a ver en Mateo capítulo 6, lo vamos a ver a lo largo de toda la Escritura.
¿Cómo es tu vida de oración? Yo no sé si en estas 5 semanas que llevamos, por lo menos te ha hecho pensar en tu tiempo con Dios. No solo cuando vamos andando, no solo cuando pedimos por cosas del día a día, sino parar y hablar con Él. Tu relación con Dios, porque la oración es relación. Si la primera pregunta es ¿cómo es tu vida de oración? Déjame hacerte otra. ¿Cómo va tu vida de confesión? No me contestes, pero ¿cuándo fue la última vez que paraste y pediste perdón al Señor? Perdón consciente, no, perdóname porque le dije al Jordi. No. Señor, sabes que al Jordi, perdóname, me ha cruzado, le dije una palabra que no tiene que salir de mi corazón. Señor, te pido perdón. No solo voy a ir al Jordi, sino que delante tuyo. Te pido, ¿cuándo fue la última vez? Si ha sido esta mañana, genial. Si no lo recuerdas, tenemos un problema. Porque cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar, una de las cosas claves es el perdón, es la confesión. Es abrir nuestro corazón de aquellas cosas que hemos fracasado ante lo que Dios quiere. Y los versículos que he leído durante la Santa Cena son un reto incumplible. A mí me gustaría que en este tiempo, y sé que lo que voy a decir es muy difícil de hacer, porque nuestra mente es así, de esquivadiza muchas veces, ¿no? Sobre este tema tan delicado como es el perdón, pero tan crucial en la vida del creyente, el Evangelio no existiría si no hubiera el perdón. Pensarás en ti Yo he pensado en mí cuando he escrito todo esto. No he pensado, la Dorcas lo necesita, no he pensado en nada, he pensado en mí. Me gustaría que en estas 30 minutos que me quedan aproximadamente, pienses en el perdón hacia Dios y en el perdón hacia el prójimo, que es lo que habla la oración de Jesús. Y pienses en ti, no pienses el Jordi lo necesita, o la Cristina lo necesita, o el Eduardo lo necesita, no. Piensa, ¿cómo va mi vida de confesión? ¿Cómo va mi vida de perdón? Porque el tema de la oración es pedir perdón a Dios y dar perdón a los demás. Así de sencillo. Esos son los 3 versículos que nos explican en Mateo. Pedir perdón a Dios, perdona nuestras deudas y dar perdón a los demás, como nosotros perdonamos a los demás. Ahí está el kit de la cuestión, ahí está el reto, ahí está el dilema. Y me gustaría hacerlo a través de una historia que están unos capítulos más adelante, Mateo capítulo 18. Me gustaría que me acompañarais. El Señor Jesús cuenta una historia preciosa que hemos leído seguro en muchas ocasiones. Mateo 18 es una parábola del 21 hasta el final. Mateo capítulo 18 del 21 hasta el final. Dice así el Señor Jesús, que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Y por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Y como éste no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. Y el siervo se postró delante de él y le dijo: ten piedad conmigo, te lo ruego, y te lo pagaré todo.
Y el Señor tuvo compasión de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Dios perdonando. Sigue la historia. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía muchísimo oro. 100 monedas de plata. Lo agarró del cuello y le comenzó a estrangular. «¡Págame lo que me debes!», le exigió. Su compañero se postró delante de él y le dijo: «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y luego te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y cuando los demás siervos vieron lo que estaba ocurriendo, se entristecieron mucho y fueron a contárselo al Señor, todo lo que estaba sucediendo. Y entonces el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «¿te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste? ¿Y no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enfadado, enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial os tratará, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Que el Señor añada su bendición a su palabra. Yo creo que el Señor Jesús estaba acordándose de la oración cuando cuenta esta historia, porque refleja muy bien esos 3 versículos del Padre Nuestro. ¿Por qué tenemos que perdonar? ¿Por qué tenemos que pedir perdón? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Qué difícil es el perdón, ¿verdad? Qué fácil es pedir perdón a los demás, incluso a Dios, pero qué difícil es aceptar el perdón de los demás. Y más aún cuando eso es continuado. O sea, si... que se me van los... quiero decir nombres y no quiero... Si alguien me hace una falta puntual, te perdono, no pasa nada. Pero cuando eso es una, y otra, y otra, y otra... Una vez un verano, y creo que lo he contado aquí en alguna ocasión, nuestro hijo Lucas, pidiéndonos alguna cosa, nos dijo que yo tengo mi propia paciencia. Y esa frase se me ha quedado, ¿no? Al final yo tengo mi propio aguante. No te pases, no me estrangules de más. Y con el perdón parece eso, oye, ya te has pasado, ¿no? ¿Sabéis que Pedro, cuando dice 7 veces, la ley judía solo decía 3? Perdonar hasta 3 veces. Y Pedro está siendo, mira, no el doble, más del doble. Hay quien dice que además usaba un número perfecto para decir, basta. Señor Jesús le dice, no, 490 veces, no, le está diciendo, sin límite. Perdona sin límite. Las matemáticas sin el perdón para Jesús no existen. Y me dirás, ¿de dónde sacas eso? Perdóname un momento, paramos. ¿Sabes cuando la película hace... y se... ¿Cuántas veces Jesús te perdona a ti? ¿Tiene límite el perdón de Dios para con sus hijos? Nos cuenta esta historia haciendo un paralelismo entre un siervo y sus señores y cómo actuamos nosotros cuando la sartén lo tenemos con el mango. Cuando estamos dentro de la sartén nos encanta pedir, pero cuando entonces tenemos la sartén por el mango, actuamos totalmente diferente. Los ejemplos que utiliza el Señor Jesús aquí, y en eso coinciden todos los comentaristas, son tan exagerados que se nota que lo que quiere es transmitir que el primer siervo le era imposible pagar aquella deuda. ¡Imposible! Le dice las palabras que se usan en el original cuando dice te lo pagaré, es como te lo pagaré en breve. Pero he apuntado todos los datos, pero un talento sería 10.000 denarios, un denario que valdría a la jornada de una persona el trabajo en un día.
pensar que lo primero que debía el primer siervo, podríamos hablar hoy de 10 millones de euros. ¿Alguien puede pagar en los próximos 30 días 10 millones de euros? Pues que al final me lo diga, por favor. Pero no estamos hablando de alguien que tenía mucho dinero, estamos hablando de un siervo. De alguien que le era imposible conseguir ese dinero. Y pide misericordia. Pide compasión. Y luego, al que él lleva a la cárcel, ¿y qué le permitía? Le permitía la ley, no estaba haciendo nada injusto, ¿eh? Aquel siervo que ha sido perdonado no está haciendo nada injusto, la ley se lo permitía. Le piden 15 euros, comparado con 10 millones. ¡15! Y lo coge del cuello y lo manda a pagar la ley. ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Qué podemos aprender del perdón y de la confesión? Déjame decir 3 cosas de esta historia y también del Padre Nuestro. ¿Por qué debemos perdonar? ¿Por qué debemos pedir perdón y perdonar a los demás? Versículo 27. El Señor se compadeció de su siervo, del capítulo 18, de esta historia. El Señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Si debemos pedir perdón y perdonar a los demás, es porque Dios nos ha perdonado primero. Amén. Tan sencillo como eso. Dios nos ha perdonado. No hay condiciones. Le podía haber dicho a aquel señor, mira, vamos a crear un crédito y lo vas a pagar en 45 años. ¿Y cuánto cobras? Tanto te voy a hacer para que pagues poquito a poco. No hay condiciones, te perdono la deuda. Algo que era imposible de pagar, lo tienes pagado. ¡Gratis! Era un regalo caído del cielo. Era la muestra de amor de Dios para con aquel siervo, o de su rey para con aquel siervo. Y es lo mismo, Dios nos ha perdonado. Dios nos sigue perdonando. Así de tremendo es el perdón de Dios para con sus hijos. Los que acuden con sinceridad a Él. Porque todos tenemos una carga pesada. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron. No porque algunos, no, por cuanto todos pecaron. Están fuera. Están apartados de Dios. ¿Por qué debo perdonar? Porque Dios te ha perdonado a ti primero. Porque Dios te ha perdonado, porque Dios me ha perdonado a mí primero. Y Dios espera que lo hagas con los demás, al igual que Él lo ha hecho por ti. Ese es el mensaje de la oración. Y luego vamos a entrar en algún detalle. Pero ese es el mensaje de la oración, de la oración. Ese es el mensaje del Padre Nuestro. ¿Cómo podemos pedir a Dios que haga con nosotros lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer con el prójimo? Llámame como quieras, pero es hipocresía total. ¿O no? ¿Vosotros sois capaces de pedirle a vuestros hijos cosas que vosotros no sois capaces de hacer? Pues no esperéis que vuestros hijos lo hagan, ¿eh? Contadme lo que queráis. Pero hacemos eso con Dios, ¿verdad? Señor, perdóname. Pero a este cuando lo pille... Nos creemos mejores que los demás, ¿verdad? Eso viene cuando nos creemos con un poco de licencia de que aquel es el que me tiene que venir a pedir perdón a mí. ¿Cómo te sentirías si te acaban de perdonar una deuda tremenda? No sé, a mí me quitan ahora la hipoteca y no es una deuda, pero vaya pesa, ¿eh? Cada mes. ¿Cómo me sentiría? ¿Alguien tiene alguna hipoteca? No. Los que no tienen, que levanten. No es broma. ¿Verdad que diríamos,
¡Pedazo! ¡Qué contento! ¡Vamos a celebrarlo! ¿Verdad? ¿Habría gozo o no? ¿Habría alegría? Hombre, debemos cada mes un pico. Mira, no tienes que pagar alquiler. Todos los que tenéis. Vas a vivir gratis toda la vida. Hombre, ¿qué pasa? ¿Que el piso se cae? ¿O habría gozo, verdad, en nosotros? Estaríamos contentos, alegres. Estaríamos agradecidos con aquel que nos ha quitado esa deuda. Pero este no es el caso del siervo. Puede estar muy agradecido, pero no muestra su agradecimiento con el otro. No muestra su gozo. ¿Y sabéis por qué? Porque realmente no se siente perdonado. Realmente no se cree que ha sido perdonado. Realmente no acepta el perdón que ha recibido. Porque nos creemos mejor que los demás, y esos son los versículos del 28 al 30. Fijaos lo que dice, que al salir el siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarra del cuello, lo comienza, lo estrangula. Aquel compañero le hace la misma solicitud que él hizo al rey, que él hizo a su señor. Pero la respuesta es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque por lo menos no ha considerado que él también ha sido perdonado. Una persona con 2 dedos de frente no puede tratar con injusticia cuando ha sido tratado con justicia. Una persona que se siente perdonada no puede estar cogiendo del cuello a su compañero. Son palabras del Señor Jesús en Lucas 7, versículo 47. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquel siervo no había aceptado el perdón recibido. Aquel siervo no entendía que Dios le había perdonado a él y que la mejor manera de actuar con perdón era recibir el perdón de Dios. Ser consciente, agradecido. ¿Sabéis? Hoy muchos cristianos viven de esa manera. Muchas personas que están aquí, que estamos aquí, me incluyo el primero. Vivimos sin sentirnos perdonados. No experimentamos el perdón de Dios, porque ni siquiera paramos un momento en nuestro día para decir: Señor, me acabo de levantar y quiero darte las gracias por el perdón que me has dado un día más. Mira, tenemos, si alguien corre, a los domingos por la mañana hay un grupo que sale a correr por la montaña. Y yo me fijo en pequeñas cosas. Éramos 4 el primer día y subimos hasta arriba, bueno, hasta arriba no, a un montecito por aquí al lado. Y allí oramos. Y una de las personas que estaba conmigo, todos dijimos: gracias por ver esta Castelldefels, te pedimos por el servicio que vamos a tener dentro de un rato, por los montes, por lo que sea. Pero uno dijo: gracias, Señor, por el perdón nuevo que me das hoy. Y me quedé con eso, porque es verdad. Señor, gracias por el perdón que me ofreces. Porque mi vida sin tu perdón no tendría sentido. Dios te ha perdonado. Cuando no nos sentimos perdonados, tendemos a ser implacables. Nos olvidamos de la gracia que hemos recibido. Nos convertimos en autoritarios, en querer tener la razón, en personas poco transformadas, personas que no escuchan. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 32. Acompañadme. Efesios capítulo 4. Bueno, lo tenéis ahí, creo que es la última frase. Más bien, sed bondadosos y compasivos unos con otros. Y dice: perdonadnos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Son palabras de Pablo. Y si nos fuéramos a Colosenses 3:13, dice el apóstol Pablo: de la misma manera que Cristo os perdonó, así también
hacedlo vosotros. ¿Por qué debo pedir perdón? ¿Y por qué debo perdonar? Porque Dios lo ha hecho primero. Dios te ha perdonado primero. La segunda razón, porque el resentimiento te hace miserable. No perdonar te convierte en una persona amargada. Hoy lo llamaríamos así. En una persona intratable. En una persona que vive con su propio ego y al final de los finales, te rodeas o con gente como tú, porque no hay más, o te quedas solo. Así de claro. Y si no, dime cómo se puede vivir con la culpa. ¿Por qué? ¿Habéis pensado alguna vez? ¿Por qué aquellas personas que hacen... A ver, digo esto porque es lo que sale en las noticias, pero pasa lo mismo con una mentira, ¿eh? Aquellas personas que han engañado, aquellas personas que han matado y no se les pilla, no pueden vivir tranquilos. Ahora hace poco una persona aquí creo que era Salou o por aquí, había matado a un familiar, se fue de viaje y tuvo que volver para explicar lo que había hecho con sus familiares. ¿Por qué no el hombre puede vivir con la culpa? Porque le amarga completamente. Hemos sido creados para diferenciar el bien del mal. Creo que Dani lo explicó muy bien el día que estuvo aquí y nos llevó a Génesis para ver la desobediencia con Dios tiene sus consecuencias, pero nosotros diferenciamos entre lo que está bien y lo que está mal. La autocompasión, el autoconvencimiento dura unos días, unos meses, unos años, pero la culpa te delata. Fijaos qué pasa en el jardín del Edén cuando desobedecen. La culpa, dice la mujer, Adán dice, es de Eva, y Eva dice, es de la serpiente. La culpa nadie la quiere. La culpa nos hace miserables. En sí, tan miserables que recibimos como si fuera un embudo. Hemos recibido gracia, pero hacemos pasar, cuando no aceptamos esa gracia, hacemos pasar por el embudo a aquellas personas que no aceptan la gracia como nosotros. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dicen. No hay peor persona aquella que no acepta que está fracasando ante los propósitos de Dios, que ha errado en lo que Dios quería para ella. Y hermanos, vivimos en una época, a mí me preocupa realmente, os lo digo abriendo mi corazón totalmente, y sabéis que cuando subo aquí abro mi corazón, pero se han desfigurado los conceptos. Se interpreta la Biblia a puro antojo del que la lee. Hemos dejado el pecado como si sonara mal. Hay gente que le hablas de pecado y se ríe, ¿eh? Hay gente que dice, eso es anticuado. Eso... Pues ya me diréis, ambición, sin necesidad, soberbia, violencia, opresión, insolidaridad, injusticia, incremento de la pobreza, violencia familiar, infidelidades, hogares rotos, relajación sexual, no pasa nada, haz lo que quieras, vulneración de los derechos más fundamentales dentro de la humanidad. Todo esto, la Biblia tiene un nombre clarísimo. Pecado. Tan claro. Es desobedecer a lo que Dios ha planeado para nuestro bien. Puede parecer una carga pesada, pero es para nuestro bien. Y cuando no lo sucede, viene la culpa. Si el pecado es el acto de la transgresión de la ley de Dios, la culpa es la carga que recae sobre aquel que comete. La injusticia, la desobediencia.
El resentimiento nos hace miserables. El no confesar nuestros pecados, el no pedir perdón nos hace miserables. Mira, tengo un buen amigo, pastor, quizá uno de mis mejores amigos. Y un día me contó que le había llamado un psiquiatra, no cristiano. Y le dijo, mira, me gustaría hacer un trabajo conjunto contigo sobre consejería. Y él se quedó, vamos a tomarnos un café. Me lo contaba como diciendo, es que he alucinado. Vamos a hacer un trabajo conjunto de consejería. Y mira, yo no soy psiquiatra. ¿Por qué tú que eres psiquiatra vienes a mí a pedirme que hagamos un trabajo conjunto de consejería? ¿Por qué me quieres? Y él le dijo, estoy descubriendo que muchos, si no la mayoría de mis pacientes, necesitan más un sacerdote que a un médico. Porque lo que necesitan es tratar la culpa. Fijaos lo que dice una revista británica acerca del jefe de esa institución. Si pudiera asegurar que todos mis pacientes tuvieran el perdón completo, podría enviar al 50% de ellos a su casa. El 50% de un psiquiátrico. La culpa. La necesidad que tenemos de pedir perdón y de perdonar. ¿A cómo podemos lidiar con la culpa? Yo a veces he intentado encontrarlo, pero no lo he encontrado. Yo y el YouTube no somos buenos amigos. Pero tengo la imagen de Charles Chaplin, ¿sabéis? Estas películas sin voz, pero que se ve a Charles Chaplin, ha salido de la cárcel con una bola de estas que pesa mucho, ¿verdad? Y durante 3-4 minutos, no sé el tiempo, está constantemente intentando hacer vida normal y tapa la bola esa tan pesada, como si no la tuviera con él. Y solo cuando quiere mover el pie se da cuenta de que eso no le permite avanzar, no le puede hacer vida normal. ¿Sabéis por dónde voy, verdad? La culpa es así. Queremos hacer vida normal como si eso no lo tuviéramos ahí. Pero no podemos vivir con la culpa. Nos hace miserables. No hay manera de lidiar con la culpa a menos que haya arrepentimiento y perdón. Te lo diré de otra manera. No hay manera de lidiar con la culpa si no hay un encuentro personal con Dios. No lo hay. El primero que habla de arrepentimiento y perdón es Dios. Quien ha puesto en nosotros el sentimiento de perdón y arrepentimiento es Dios. No hay manera de lidiar con la culpa si no tienes un encuentro personal, cara a cara, con Dios. Al contrario, la culpa te tortura, te encierra. No hace falta que nos encierre nadie, ya nos encerramos solo nosotros mismos. Fijaos lo que dice Job. El capítulo 21 creo que está ahí también. Hay quienes mueren en la flor de la vida, rebosantes de salud y de paz. Es Job 21, 23 y 24. Pero fijaos qué detalle dice. Otros mueren con el ánimo amargado, sin haber disfrutado de lo bueno. Hay quien muere con la culpa, con la carga que supone haber fracasado ante los propósitos de Dios, ante tus mismos propósitos. El resentimiento nos hace miserables. El perdón es el final de una disputa. Es la rúbrica. Es lo que nos tiene que distinguir como hijos de Dios. El mensaje de la Biblia gira alrededor del perdón de Dios, sin lugar a dudas. Y deberíamos darlo allí donde estuviéramos, en cualquier situación, en cualquier momento. Fallar en eso habla de nuestra madurez como cristianos.
El último. ¿Por qué necesitamos pedir perdón y dar perdón? Porque necesitas el perdón hoy, mañana y en el futuro. ¿Sabes? Es la oración, es el versículo 12, es el versículo 14 y 15, pero también es el versículo 35 del capítulo 18 de Mateo. Así también mi Padre Celestial os va a tratar, a menos de que cada uno perdone de corazón a su hermano. Mira, a mí me puedes engañar, a mí me puedes venir y decir, Dani, te perdono. Y yo diré, genial. Pero a Dios no. Perdone de corazón. Él ve lo que hay dentro de nuestro corazón. Necesitamos el perdón porque no podemos vivir sin perdonar. Porque necesitamos el perdón cada día para vivir. Fijaos una frase, creo que la he dicho en alguna ocasión, de John Wesley. Una vez alguien le dijo, yo nunca podría perdonar a esa persona. Y aquel pastor le dijo, entonces espero que estés seguro de que no vas a pecar. Creo que nadie está seguro de eso aquí en esta mañana, ¿verdad? Necesitamos el perdón para vivir. Necesitamos el perdón de Dios, por eso necesitamos perdonar al prójimo. ¿Por qué tanta importancia al perdón? Mirad, hermanos, el perdón entre nosotros, el perdón en la iglesia, el perdón en la familia, es indispensable. No puede fallar, no puede faltar. Es el fundamento. No solo es el fundamento, es que es urgente. Cuando no hay perdón hay que llamar al 112, al 061, a quien sea. No puede ser que no haya perdón. No puede ser que no haya perdón ahí fuera, pero no puede ser que no haya perdón aquí dentro. No puede ser que no haya perdón entre nosotros. Es indispensable. El rencor, la controversia, el resentimiento son una carcoma que nos mata poco a poco. Negar el perdón es algo grave ante los ojos de Jesús. Hasta tal punto que él dice que no nos va a perdonar. O sea, imaginaos la gravedad, ¿eh? Y no solo lo dice el Padre Nuestro, sino que lo dice aquí en esta historia. Mi Padre Celestial os tratará a menos, otro condicional, sino que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Sabéis lo que Jesús está diciendo en estos versículos, en la oración? Es que si has dejado de perdonar, has dejado de arrepentirte. Has dejado de sentir la necesidad del perdón. Y si no tienes necesidad de perdón, no puedes perdonar. ¿Me expreso? Yo perdonaré, está diciendo Jesús, a cualquiera que se arrepiente, a cualquier que tiene necesidad de mi perdón. Pero las personas que no perdonan muestran que no tienen necesidad de perdón, lo que está hablando de orgullo, lo que está hablando de que yo perdono. Limitamos el perdón ilimitado de Dios. Qué pena, ¿verdad? Limitamos el perdón ilimitado de Dios cuando no perdonamos. Cuando no somos capaces de abrir nuestro corazón y perdón. Y nuestra sociedad ha visto el perdón como algo heroico. A perdonar. No. Debe ser nuestro día a día. Debe ser nuestra forma de vida. Debe ser nuestro estilo de vida. Nada aislado ni excepcional. Debe ser algo de lo más natural. Papás con vuestros hijos, lo he dicho hasta la saciedad. ¿Qué pasa porque un padre le diga a su hijo perdón? Nada. No es ni mejor ni peor. Papá, hijo mío, perdóname. Me he equivocado. Y me he equivocado porque he metido la pata hasta el fondo. No pasa nada. No soy ni dejo de ser su padre ni tengo menos autoridad, no.
El perdón es una característica, debe ser una característica constante del Hijo de Dios. Hermanos, el perdón transforma las heridas en cicatrices. Y eso no es rápido. Se lo digan a Sarai, ¿no? Tiene una herida ahí, mejor que no la veáis. Sobre todo los aprensivos. Pero va a tardar en cicatrizar eso, ¿eh? Tardar unas semanitas, igual meses. El perdón a veces es así. Eso no quita que la actitud de perdonar sea inmediata. El cristiano tiene que tener la actitud desde el primer momento de pedir perdón, de sanar la herida, de cuidar la herida, de proteger la herida. Pero el proceso es largo. Yo tengo una grieta por aquí de un par de puntos. Yo me acuerdo cómo me hice esa grieta, ¿eh? Yo me acuerdo perfectamente. Eso no es malo. Pero ha tenido su tiempo hasta que me cosieron, me curaron. El perdón requiere tiempo, pero necesitamos pasar de la herida a la cicatriz. Porque necesitamos el perdón. Es un proceso largo y costoso, aunque la disposición sea inmediata. Déjame decir algunas cosas más. Porque a veces pensamos y decimos, es que el otro no quiere pedir perdón. No. Olvídate de eso. Antes que digo de que es largo proceso, tenemos ejemplos en la Biblia. José es uno de ellos. José no perdonó al momento, ¿eh? Su actitud fue desde el primer momento de perdonar a sus hermanos. ¿Os acordáis, verdad, de la historia de José? Pero pasaron unos meses hasta que, allí en palacio, ¿verdad? Aquella cicatriz, aquella herida, hasta que cicatrizó, pasó un tiempo. Puedes hacerlo tú solo. Si la otra persona no quiere, no pasa nada. Uno puede pedir perdón por sí solo. El perdón es unilateral. Anhelamos que las dos personas se reconcilien. Pero el perdón es unilateral. El perdón, solo con una persona, basta. Tú puedes ir y pedir perdón. De corazón. Quitar el veneno que hay en esa relación. Tú puedes por ti solo. Para perdonar a una persona vale. El Señor Jesús, ¿qué le dice? Perdónalos porque no saben. No dijo, tráelos todos aquí y vamos a ver si llegamos a un acuerdo. No. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón es unilateral. Amigos, de nuevo, a veces creemos y somos muy idílicos. Vamos a restablecer la relación como si no pasara nada y vamos a ser los mejores amigos. No tiene por qué. No tiene por qué. Podemos tener perdón y que no haya veneno entre nosotros, no haya maldad, pero no tenemos por qué, a veces, esa relación no se construye de la misma manera. No tiene por qué. Y no es malo que sea así tampoco. No tenemos por qué ser los mejores amigos otra vez. Puede que sí. No tengo tiempo para contar esto, pero solo brevemente. Yo tuve una experiencia cuando era líder de jóvenes muy fea, muy desagradable, muy triste. Yo no podía ver a una persona, pero ni en pintura. No la dejaba entrar en mi casa. Todo lo que queráis. Y recuerdo que una persona me dijo, vamos a orar por ella cada día, por esta persona. A día de hoy, Dios ha permitido que seamos amigos. Os puedo asegurar que eso es un milagro de Dios. De yo hacia esa persona y de esa persona hacia mí, que no era solo de su problema suyo, yo también tenía mi problema, ¿eh? La oración. En las relaciones. El pedir perdón. El rogarle al Señor, mira, de verdad sabes lo que está pasando en esta situación. Ayúdame. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a no tener cuenta. Ayúdame a no pensar mal. No entiendo por qué pasan todas estas cosas, pero ayúdame. Hermanos, hemos leído lo de poner una mejilla. Eso no es un gesto loco. Debe ser la actitud de un hijo de Dios.
La Iglesia está llamada a perdonar constantemente. El perdón es la esencia del Evangelio. Tengo un montón de cosas y no lo voy a acabar, pero dejadme... Se me ha ido el tiempo, ¿no? No veo ni el reloj, pero veo ya cansados y eso es síntoma de que se me ha ido el reloj. ¿Por qué pedir perdón y dar perdón? ¿Os acordáis cómo empieza el Padre Nuestro? Perdón, voy en voz alta. ¿Tenéis miedo? ¿No sabemos el Padre Nuestro? ¿Es que estáis cansados? Padre Nuestro. ¿A quién estamos pidiendo perdón? A nuestro Padre. No olvidemos eso, jamás. Hay una historia en la Biblia que un hijo le pide al padre perdón. ¿Sabéis cuál es? El hijo pródigo. Lucas 15. ¿Sabéis lo que hace ese padre cuando el hijo viene a pedirle perdón, verdad? No había abierto la boca aquel hijo. Después de darse cuenta, después de haberse arrepentido, después de que viera su corazón, no abrió ni siquiera la boca, que ya le estaba esperando. Ya le había abierto los brazos. Y ese es nuestro Padre Celestial. No permite ni que abramos la boca porque conoce nuestra identidad. Conoce que somos hijos de Dios. Conoce quiénes somos delante de Él. Identidad, actitud. Tan sencillo como eso. En nuestro tiempo de relación personal con Dios. Antes de poner un vídeo, todos, sin excepción, bueno, creo yo, tenemos temas que tratar con el perdón. El perdón con Dios y el perdón con el prójimo. Es mi deseo, de verdad, como pastor, como hermano tuyo, como amigo tuyo, que no dejes pasar hoy. En primer lugar, para orar por el perdón. Y en segundo lugar, para pedir perdón. Os pongo un vídeo y acabamos con una oración.
A ver. Padre, gracias por tu perdón. Nuestra vida no tendría sentido sin el acto más sublime que podemos experimentar, haber sido perdonados por ti. Padre, conoces la vida de cada persona en esta sala, conoces la mía. Te pido, Señor, que no dejemos pasar ni un instante para tener una actitud, la misma actitud que tú has tenido con nosotros. Señor, ayúdanos a abrazar a que consideramos que puede haber algo en contra nuestra, a que pueda haber algún problema. Señor, ayúdanos a perdonar. Señor, pon en nosotros esa actitud, al igual que tú la has tenido con nosotros. Gracias por permitirnos ser tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.